Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes y poderles traer un nuevo tema. Hoy día hemos preparado un tema llamado los humanos post-diluvio. Aquellos humanos tempranos que vivieron inmediatamente después del diluvio universal. Deuteronomios 4 del 9 al 10 declara algo bien importante. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, les enseñarás a tus hijos y a tus hijas y las hijas de tus hijos. Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y los enseñarás a sus hijos. Siempre enseñar, repetir, enseñar, repetir. Y esto lo voy a decir porque voy a terminar con una historia que les va a llamar la atención. Ellen White escribió que los que dudaban de la exactitud de los registros y de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo, envenenados ellos mismos con el error. Se exalta la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza y se destruye la sencillez de la fe, pues el fundamento de la fe se hace aparecer como incierto. Envuelta en el escepticismo, se deja que la mente de los que dudan se golpee contra las rocas de la infidelidad. Hoy día voy a proponer un modelo superior de la edad de piedra. La mayoría de los escritores de estos temas asumen que es un caso cerrado, que se dice que esto es un fait accompli, que ya no se cuestiona, que ya está establecido. Pero tales suposiciones las vamos a cuestionar aquí. Este modelo mejorado no requiere de un tiempo prolongado, como la cronología evolucionista lo demanda, del calcolítico, el neolítico, el mesolítico y el paleolítico. Es decir, tenemos un largo periodo en el cual supuestamente la humanidad fue ganando experiencia. Primero con herramientas de piedra, herramientas solamente y elementos que eran muy básicos, y así va aumentando de a poco en conocimiento, y hasta que finalmente llega en una etapa que es una edad de cobre, donde ya tiene herramientas de cobre, tiene armas y tiene otros implementos que le ayudan a vivir. La cronología bíblica inserta una inundación catastrófica mundial, el diluvio. Y es improbable, por lo tanto, que cualquier artefacto que el mundo haya tenido prediluviano pueda ser encontrado en la superficie el día de hoy. Por lo tanto, estas como deben estar sepultadas, todos esos artefactos que se encuentran deben ser, por lo tanto, post-diluvio, después del diluvio, que data más o menos 2340 a.C. El fin de la Edad de Piedra es el 1870, que es la época de Abraham. Así, la Edad de Piedra va entre el 2340 al 1870, un total de 470 años. Aquí tenemos una imagen de los lugares donde se excavan y se encuentran estas herramientas de la Edad de Piedra. En este esquema sobre todos los patriarcas hasta que llegamos a Abraham, tenemos ese periodo que va justamente desde Noé hasta Abraham, que son los 470 años de la Edad de Piedra, que coincide también con la Edad de Hielo. ¿Cómo serían estos hombres de la Edad de Piedra? ¿Serían así como lo dibujan los ilustradores, con su imaginación? ¿Pelearían ellos entre ellos? ¿Harían armas? Posiblemente sí. Lepenski es la civilización más antigua que se conoce de Europa. Es uno de esos sitios arqueológicos mesolíticos y neolíticos más grandes e importantes que hay. Consiste en un gran asentamiento rodeado de 10 poblados satélites. Se ubica en el borde derecho del río Danubio, en Serbia, y fue el asiento de una de las culturas más complejas de la prehistoria. Durante la excavación se encontraron 7 asentamientos y 136 edificaciones, tanto residenciales como sagradas. Tenemos aquí una impresión artística como era Lepenski. Los edificios más grandes, aparentemente de los jerarcas y de las clases altas, están ubicados al centro de este campamento, rodeando la plaza y alrededor aquellos que eran de menor importancia.
Los refugios eran edificados de madera y paja, con un piso de una mezcla roja, de una arenisca sobre tierra batida. Había un fogón en el medio de esa habitación, en cada construcción, para calefacción, porque era en medio de la edad de hielo, y podría ser también un altar para ofrendas. También estos restos que se han encontrado de piso de cemento, justamente el rojo, específicamente en un material de una amalgama, de una arenisca roja local, con arena y agua, es decir, simplemente la fórmula química para la construcción de cemento con muchos milenios adelantados de lo que se conoce el uso de cemento. Estas formaban entonces las fundaciones de las casas. Se formaban arriba entonces con materiales vegetales y los habitantes tenían, podemos decir, casas como la que se ve en la imagen. También tenían ídolos, como siempre, los parientes muertos o algunos de ellos que los deificaban. Y ahí tenemos algunas imágenes que se han encontrado de estas poblaciones. Tenían un cementerio bien organizado, donde los muertos eran enterrados fuera de una villa. Las únicas excepciones eran algunos ancianos que se ponían al lado del fogón de las mismas casas. También en esa época, no en el mismo lugar, pero en esa misma época, en el mismo país, se han encontrado evidencias de producción de quesos. Hay 2 lugares en Croacia donde se indica que se inició la producción de quesos en el Mediterráneo, adelantada 2000 años de lo que se creía. Hacer quesos era un cambio de tiempo para los agricultores, pues ayudaban con esto a la gente que tenía intolerancia a la lactosa. También era comida que se puede preservar y se puede transportar en un viaje, como una fuente de nutrición confiable. Ahí tenemos algunos de los artefactos encontrados para hacer dichos quesos. Tenemos aquí las ruinas de este templo, Göbekli Tepe, ubicado en Turquía, y es un lugar que está interesantemente muy cerca del sitio bíblico llamado Harán, a 40 kilómetros solamente. Es decir, aquí es donde Abraham vivió varios años, cuando se salió de Ur de los Caldeos con toda su familia. Aquí es donde Terá, su padre, se estableció y después murió. Y también donde Isaac y Jacob obtuvieron sus respectivas esposas. Y la ubicación del templo es perfecta para pensar que fue fundada por los primeros habitantes después del diluvio, en la postdispersión. Han encontrado miles de huesos de diferentes animales que se ve que allí los sacrificaban y por lo menos tal vez se los comían. Los arqueólogos encontraron evidencias que se usaban herramientas, incluso martillos de piedra y cuchillos, debido a que estos parecen en otros sectores aldeanos, a lo que se les practicó datación de carbono 14 a sus partes vegetales, y se estimaba en 9000 años antes de Cristo. Hay que tener en cuenta que el carbono 14 debe corregirse, porque cualquier medición de carbono 14 más de 3000 años es incorrecta y hay que corregirla. Hubo otras estimaciones de edad hasta 11.000 años. Estas, por supuesto, tienen que ponerse en conjunto con las murallas de Jericó, con las grandes pirámides. Simplemente estas tienen que ser posteriores a la dispersión, después del diluvio. Schmidt, un arqueólogo, y su equipo han encontrado huesos de gacelas, de ciervos rojos, jabalíes, cabras, ovejas, bueyes, más de una docena de pájaros como buitres y patos. La mayoría de estos animales están esculpidos en relieve. Nadie sabe por qué los pilares del complejo se enterraron con tierra y con qué propósito lo hicieron, pero lo abandonaron y dejaron todo esto así. Pájaros, serpientes, escorpiones, toros, zorros, reptiles, un hombre, hasta incluso un dinosaurio. La evidencia es que muchos de estos animales ya no viven en esa área y nos hace pensar con bastante tranquilidad de que estos animales fueron aquellos que salieron después del arca y que todavía estaban andando por ese sector, pero hoy día, desde luego, ya no se encuentran. De hecho, ahí tengo un plano donde se muestran las cavernas donde se han encontrado restos o dibujos de estos animales que están allí. Como ven, muchos de ellos no están en Europa en este momento, así que eso se cumple así. Supuestamente estos hombres de Göbekli Tepe eran hombres cazadores-recolectores
Y estos normalmente no tienen trabajadores especializados como para hacer un templo. Ellos no construyen grandes monumentos, porque cuando se vive como cazando y recolectando alimentos, la vida es muy ineficiente. La agricultura es la que da estabilidad. Este es un descubrimiento del hombre neolítico que se hizo el 19 de septiembre de 1991. Dos deportistas alemanes, Helmut y Erika Simon, dice que se encontraron con los restos de un hombre en el glaciar Similiaum, en los Alpes, en Italia, cerca de la frontera con Austria. Este era un humano intacto, el más antiguo que jamás se ha encontrado. Estaba como sumergido en una pequeña poza de hielo, pero no inserta en el glaciar. La reacción inicial de los científicos en cuanto a su edad fue escepticismo, porque la cuenca donde fue encontrado, que lo mantuvo congelado y preservado así, si estuviese dentro de un glaciar hubiese sido pulverizado, porque la presión estática del glaciar es de 14 a 20 toneladas por metro cuadrado, y los glaciares se van reemplazando totalmente entre 500 y 600 años. Ötzi tenía alguna ropa puesta, o algunos equipos puestos, otros lo encontraron alrededor de él. Tenía un alto nivel tecnológico. Probablemente venían del tiempo de Abraham, o sea, este hombre es contemporáneo con Abraham. Tenía también el equipo, incluía una mochila con marco, un hacha de cobre, fruta seca e instrumentos para hacer fuego. También tenía el mejor material conocido para hacer un arco de madera. En la imagen podemos ver también protección para las piernas, podemos ver un estuche, los zapatos, como los tenía protegidos con paja, con un armazón. También tenía una funda con una cuchilla y un hacha de cobre. Todo este material más o menos en conjunto se vería así, con una capa, como vemos allí, de abrigo. Ötzi era realmente un descubrimiento. Cuando en el año 2012 los genetistas secuenciaron su ADN, hallaron que su secuencia era muy cercana a los habitantes de Córcega en el Mediterráneo, que pertenece al haplogroup G2A4 de su cromosoma Y, y para el ADN mitocondrial es del grupo K, que corresponde al Mediterráneo. Los descendientes de Ötzi están vivos porque los investigadores, viendo su ADN, descubrieron una mutación muy inusual en el cromosoma Y que se llama GL91. Cuando se compararon estos resultados con 4.000 muestras de sangre donadas por gente de Austria, a los alrededores, se encontró que 19 hombres había con la misma mutación. Ellos viven cerca de donde Ötzi fue encontrado. El ADN mitocondrial estableció que era de origen claramente europeo, más o menos de 1,56 m a 1,60 m de altura, con una capacidad craneal de entre 1.500 y 1.564 centímetros cúbicos. Ötzi era un hombre en forma. Su altura era baja, sin embargo, para sus días. Pesaba como 50 kilos. Se cree que tenía pelo rizado y color negro café. Tenía 61 tatuajes en su cuerpo. Y estos fueron coloreados usando una tintura de carbón. La dieta. Interesantemente pudieron también descubrir su dieta. Su dieta que cuando murió estaba en el contenido de su estómago. Ahí tenemos en esos tubos justamente el contenido y se puede analizar qué es lo que había comido, qué dieta había tenido ese mismo día. Interesantemente era de alta proporción de grasa, como sugiriendo que él sabía que lo que la grasa les daba que era energía. También se descubrió que había comido cabra de montés, ciervo rojo, cereales einkorn y un trozo de lecho tóxico. El hombre de hielo parecía estar en conocimiento que esta grasa era una excelente fuente de energía que la necesitaba para estar en el hielo. Y el helecho hinojo, bracken se llama, es tóxico y puede que haya estado en una automedicación por parásitos que también se hallaron en sus intestinos. Cuando se fechó con carbono 14 también, las muestras de pasto sacadas de sus zapatos revelaron edad entre 4.250 años y 4.230 años después del presente. Y cuando se le vieron sus huesos y el cuerpo, los resultados calibrados variaron entre 5.200 y 5.300 años antes del tiempo presente. A la fecha, ninguno de los artefactos encontrados con Ötzi han sido fechados. Ahora, veamos dónde lo ponemos a Ötzi.
Ya dijimos que era de la época de Abraham y era un adulto joven, más o menos entre 25 y 30 años de edad de hoy, pero con un gran desgaste dental, el cual indica que había estado masticando por 40 a 50 años, porque todavía no tenía las muelas del juicio. Él sí representaba a un joven adulto, pero que era más viejo si lo comparamos con los adultos jóvenes de hoy día. Él tenía un retardo de madurez, porque con los años vividos, igual que los patriarcas prediluvianos y Abraham, entre ellos, como descendiente de ellos, que murió a los 175 años, encuentra una similitud. El crecimiento, por ejemplo, de la mandíbula en los neandertales y los cromañones, de los jóvenes adultos, retardaba con respecto al desarrollo craneal. Y esto, por lo tanto, hacía una demora en salir las muelas del juicio, hasta que la quijada estuviese con un desarrollo de adulto. Entonces, él representaba a un individuo post-diluvio, nacido durante la fase recesiva de la edad de hielo, con herencia de Abraham y de sus antecesores, que hacía que tuviera un crecimiento lento, como tendiendo a vivir más de 100 años. Él sí está en conservación hoy día en un sistema especial para mantener su temperatura y humedad en el Museo de Arqueología de Tirol del Sur, en Bolzano, Italia. Después de la Torre de Babel, se separaron por linajes paternales y así se separaron por idioma por el mundo. Muchos de los pueblos se llamaban por el nombre de su antecesor común y ellos llamaron así su tierra también, y su ciudad principal y su río principal con ese nombre. Y muchos incluso cayeron en la adoración del antepasado, y algunos hasta lo hicieron su Dios. Canaán salió a Palestina, Misraim salió a Egipto, Hez salió hacia los hititas, Meshef a Moscú, y Askenaz a Alemania, y así fueron repartiéndose en todo el mundo hasta poder completar la dispersión que tenía que hacerse. Al día de hoy se conocen por los mapas de emigración, por el cromosoma Y y el ADN mitocondrial, como está en la imagen, cómo se ha ido repartiendo esta condición en todo el mundo. Los descendientes de Noé tienen diversidad. Nosotros tenemos tres de ellos que son los principales: el hombre neandertal, el Homo sapiens y el Homo erectus. Todos son ellos descendientes de Noé. Son variedad, son diversidad que existe entre los seres humanos. Por ejemplo, el neandertal tiene una cabeza de 1650 centímetros cúbicos. Ese tiene una cabeza grande, extendida para atrás especialmente. Es más fuerte, es más bajo. Ellos vivieron principalmente en el periodo de la edad de hielo. El Homo sapiens tiene la cabeza más pequeña, 1360 centímetros cúbicos, y el Homo erectus más pequeña aún, alrededor de 1000 centímetros cúbicos. Pero son todos humanos, simplemente con diversidad. Cuando se compara el ADN mitocondrial del neandertal con el Homo sapiens, da un resultado muy interesante, y claramente que no hay ninguna diferencia del ADN con el humano moderno. El primer modelo que se hizo del neandertal, basado justamente en las evidencias del ADN antiguo, sacado de cadáveres, por supuesto, de neandertales, mostró este ejemplo de Vilma. Ella representa justamente lo que debió haber sido, porque se le encontraron variaciones en su ADN, los cuales claramente indicaba que podía tener la tez clara, posiblemente un pelo rojo, y pecas, como se ve en la imagen. También se hizo una investigación biológica molecular. John Hawks, profesor y ayudante de antropología de la Universidad Wisconsin-Madison, dijo a la BBC: ellos son nosotros, nosotros somos ellos. Estoy sorprendido por la similitud, en realidad no lo estaba esperando, que iba a ser tan alto como el 4%, hablando de la contribución genética venida de los neandertales hacia los humanos modernos. Claramente hubo allí una interrelación de parejas, interrelación de tener hijos, y eran porque eran todos humanos.
Aquí tenemos algunas imágenes de los neandertales hechos por computador forenses, los cuales a través de los huesos puede determinarse cómo lucía, cómo era su cara. Son más o menos parecidos como podemos encontrar gente hoy día. También los neandertales usaron antecesores de la aspirina y la penicilina. ¿Y cómo lo hicieron? Se descubrió en algunos de los dientes de ellos que habían estado comiendo una corteza de sauce, que justamente contiene aspirina o ácido salicílico. Y también se encontró que tenían vegetales con moho, incluyendo el hongo penicilina, que es una fuente natural de este antibiótico. ¿Hay conocimiento científico y técnico del pasado? Sí, definitivamente el pasado no fue tan básico. En Job 28, 1 y 2 tenemos una declaración. Dice, ciertamente la plata tiene sus criaderos y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funda el cobre. Génesis 4, 20, 22 dice, su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahora, recordemos que hay gente que tiene talento, hay gente que le ha sido dado talento para música, para fundir metales, otro para ser artífices, orfebres. Y no olvidemos que cuando Salomón construyó su templo, él mandó a buscar gente con esa especialidad, con cada una de esas especialidades que fueron los encargados de hacer ese hermoso templo de Dios. Porque Dios ha puesto ese don allí. Un tema que es un poco desconocido, el computador de Antiquitera. Se encontró un computador análogo fabricado por ahí por el año 150 a.C. Este fue descubierto en 1901, que en un naufragio en la costa isla griega de Antiquitera. Estaba engastado en una piedra, totalmente rodeado por una piedra, y tuvo que descubrirse por rayos X para ver lo que había en él. El mecanismo de la Antiquitera era un computador analógico de la antigua Grecia, usado para predecir posiciones de astros, siguiendo los movimientos del Sol, la Luna y los eclipses. También era capaz de seguir el movimiento planetario para hacer un calendario astrológico con décadas de anticipación. Y está compuesto por no menos de 30 engranajes de bronce. Se mantiene todavía este resto en el Museo Arqueológico de Atenas, en Grecia. Nos preguntamos dónde quedó esta alta tecnología que se tuvo con un artefacto tan ingenioso y pudo haber desaparecido del registro arqueológico por tantos años. Tanto es que no aparece nada tan complejo en los próximos 1000 años. Esa es la historia. Así las cosas se van perdiendo, se va perdiendo el conocimiento. También una batería eléctrica funcional, que se conoce como la batería de Bagdad. Se cree que tiene unos 2000 años de antigüedad, pertenece al periodo partiano, más o menos 250 años antes de Cristo. El aparato fue hallado en Kuhut Rabu, en las afueras de Bagdad, y está compuesto por un vaso de greda con un tope de asfalto. Sobre el asfalto hay una barra de hierro rodeada de un cilindro de bronce que también llevaría adentro electrolito. Fue descrito por el arqueólogo alemán Wilhelm König en 1938. Y voy terminando con el conocimiento perdido, la cultura y el conocimiento perdido. Y esta es una historia de una leyenda que se llama de Tin Prai. Un niño y una niña fueron expulsados de una tribu allí en Camboya y fueron tirados en un bote río abajo, solos, sin ningún recurso, de más o menos 8 a 10 años, es decir, prácticamente con el conocimiento básico de la vida.
Por 500 años se mantuvo una tradición que esos niños habrían sobrevivido, pero no había ninguna cosa que lo confirmara. Hasta que fueron investigadores y en 1936 fueron descubiertos los primeros Mabri. Eran tan poco evolucionados, como decía la historia, que eran considerados como de la edad de la piedra. Su lenguaje de los Mabri estaba relacionado con los de Tim Pry, entonces había una conexión allí. Los Mabri, sin embargo, no tenían agricultura, no sabían agricultura, no sabían hacer ropa y vivían en habitaciones muy básicas de hojas, armaban chozas con hojas y esas las abandonaban cuando esas hojas se tornaban amarillas y se les conocía como el pueblo de las hojas amarillas. Tampoco tenían leyes sociales y hablaban muy despacio y con un vocabulario muy mínimo, parecido a los Tim Pry, pero muy mínimo el conocimiento de palabras, era muy restringido su vocabulario. Se sabía que allí podía haber alguna conexión. Y se hizo finalmente un estudio del ADN, de los Mabris. Y se comparó la diversidad genética entre ellos, con 6 tribus agrícolas locales. Y los resultados fueron sorprendentes. Todos los ADN mitocondriales de los Mabri resultaron ser idénticos entre ellos, lo cual significaba que todos venían de una sola madre y a lo más de 1 a 4 machos posibles. Y también descubrieron que genéticamente eran casi idénticos y que tenían un pool genético muy limitado entre ellos. O sea, se habían mantenido prácticamente unidos como pueblo. Ellos eran justamente descendientes de esos 2 niños. Esos 2 niños que salieron un día de la tribu, fueron expulsados, nunca aprendieron un idioma completo, nunca aprendieron agricultura, por lo tanto fueron siempre recolectores y cazadores, nunca transmitieron una cultura superior de propiedad, una forma de vivir más completa, con mejores casas, sino que transmitieron tal vez la pobreza que pudieron ellos llegar de su pueblo. Entonces, esto nos dice algo. Cuando una generación cambia a otra, y ahora me torno al tema bíblico, Jueces 2:10 nos dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Por eso es que hay que repetir tanto. Por eso es que siempre hay que escribir en los portales, hay que escribir en las puertas, hay que escribir en las murallas la palabra de Jehová, para que el joven, para que el descendiente pueda entenderla, pueda escucharla. Porque pasa una generación y Jehová no se conoce. Tal como sucedió con estos niños, con su cultura, lo mismo sucede con nuestra escritura. Que el Señor les proteja.